Amén. Les saludo a todos con la paz del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie en este momento para dar inicio a esta aula. El Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, ¿verdad?, que esté presente para poder direccionarnos a toda palabra. Padre Celestial, en este momento, Señor, invocamos tu presencia sobre este lugar. Llamamos la presencia del Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, que venga, Señor, a dirigir este estudio, esta capacitación, y que se levante, Señor, discípulos equipados, empoderados del reino, Señor, para poder manifestar su verdadera asignación sobre la faz de la tierra. Que los corazones, que la mente esté preparado para recibir en este día, Señor, toda enseñanza, toda palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. En este día ya estamos en la clase número 7. La clase número 7 con el título La fe en Cristo Jesús. Página 49. Página 49. Hoy en este día vamos a estar hablando sobre la fe en Cristo Jesús. En este estudio hay varios puntos, ¿verdad?, importantes por la cual vamos a estar desarrollando. Conocer lo que es la fe versus lo que no es la fe. La fe genuina versus la no fe verdadera. Entender que todo creyente tiene fe. Aprender a desarrollar y desatar la fe. Aprender que la fe tiene que ir acompañada de la acción y comprometerse a hacer de la fe un estilo de vida y a usar su fe de inmediato. Entonces, todo relacionado a la fe en Cristo. Después de este estudio hay muchas activaciones, ¿verdad?, que vas a poder implementar en tu vida. Vamos a empezar entonces la página número 49. Dice: en clases anteriores hemos estudiado la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Hemos recibido revelación de todo lo que hizo nuestro Salvador en el intercambio divino que ocurrió en la cruz y el poder desatado a través de su sangre. Todo esto es fundamental para nuestra formación como sus discípulos. Sin la cruz no hay vida eterna. Repitan conmigo: sin la cruz no hay vida eterna. Sin su sangre no tendríamos derecho al perdón de pecados, ni acceso a la sanidad, ni a la liberación de opresiones y ataduras. Sin embargo, Jesús nos dejó poderosas armas espirituales para derrotar al enemigo. Una de ellas es la fe. Hoy usted recibirá revelación acerca de lo que es la fe y cómo aplicarla. Aprenderá también qué no es fe, de manera que, sabiendo la diferencia, pueda desatar la verdadera fe en su vida. Qué tremendo, hermano. Hemos aprendido en capítulos anteriores sobre todo lo sucedido con Jesucristo, ¿verdad? Su nacimiento, su propósito, la cruz, los beneficios de la cruz, ¿verdad? Y si eso no hubiera pasado, entonces no iba a haber vida eterna, ¿verdad? No iba a haber perdón de los pecados,
no íbamos a estar libres. Entonces todo lo sucedido y lo acontecido fue por la obra redentora de Cristo Jesús. Como yo siempre digo, no iba a existir Pastor Robert, no iba a existir esta iglesia, no iba a existir tu vida en este lugar, no iba a existir nada. Entonces por eso es importante, ¿verdad?, siempre tener en mente que la cruz de Jesús, el sacrificio de Jesús, es lo que formó todo esto. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, ¿qué no es fe? Empezamos con esto. ¿Qué no es fe? Muchas personas creen que tienen fe, pero no es así. Buscan a Dios, quieren recibir sanidad, un milagro o una bendición, pero finalmente no reciben nada. ¿Por qué sucede esto? Antes de explicar qué es fe, es necesario que entendamos qué no es fe. Hay muchas personas que piensan que tienen fe, buscan cosas, buscan milagros, sanidades, bendición, prosperidad, pero al final no recibe. ¿Por qué sucede esto? Número uno, la fe no es algo mágico. Si usted no hace de la fe su estilo de vida, no espere que ella se manifieste de un momento a otro. La fe no surge como algo mágico. O sea, la intención de Dios para con nosotros es que la fe sea un estilo de vida. Por eso la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Sea un estilo de vida. Cada día sea activada la fe a la medida correcta. Continuamos. De la noche a la mañana, o en un abrir y cerrar de ojos, la fe es un músculo espiritual que hay que ejercitarlo día a día. Repitan conmigo, la fe es un músculo que debe ser ejercitada. Encontramos también el apóstol Pablo hablando de algo similar, que el ejercicio corporal no para muchos es provechoso, pero el ejercitarse en la piedad, eso sí trae resultado. Entonces la fe va ejercitándose poco a poco. Es igual las personas que de repente frecuentaron el gimnasio. Vos no te vas y alzás, ¿verdad?, una cantidad de peso, sino empezás bien chiquitito, ¿verdad? Empezás con 2,5 kilos, 5 kilos y después va aumentando. Igual a esa persona que va a hacer su caminata. Su primera caminata puede ser de 15 a 20 minutos, después va aumentando. Así también es la fe. La fe debe ser activada desde nuestro despertar hasta nuestro acostar. Ir ejercitando poco a poco. La fe tiene un modo creciente, va aumentándose. Por ejemplo, cuando tome la decisión de vivir por fe, comience creyéndole a Dios por cosas pequeñas, como encontrar un lugar en el estacionamiento del supermercado cuando esté completamente lleno. Luego comience a hacer lo mismo con las personas enfermas. Empiece orando por dolores de cabeza y al ver que se sanan, su fe para creer por cosas mayores se irá desarrollando. Entonces vamos activando la fe poco a poco. El escritor de este libro dice, active tu fe de repente cuando el estacionamiento esté lleno, ¿verdad? Aunque esté lleno, vos creés en el nombre de Jesús que va a haber un espacio vacío. Es tan impresionante eso cuando me voy en Brasil y quiero estacionar. Pareciera que no hay estacionamiento. Pero yo a veces meto en mi corazón que alguien va a estar saliendo ahora. Y a veces sucede así. Entonces vas a empezar a activar tu fe por algunas enfermedades de repente pequeño. Porque eso es el nivel de fe. Hasta que pueda llegar a orar por un paralítico y le digas, levántate y anda. Te cobalan de fe, allá por agua. Entonces la fe es un proceso de crecimiento. Amén. Beti dia beneco en acá silento de podilla a veces es muy manacana y reprende cangüe, ¿verdad? Estás activando tu fe. Cuando alguien de tu familia está enfermo, ya vos accionás, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que estamos estudiando?
la fe en Cristo Jesús, en su nombre. La Biblia dice, pondrás tu mano sobre los enfermos y en mi nombre sanarán. Hasta llevarlo a creer por la sanidad de personas que sufren enfermedades terminales y por milagros creativos. Cuando vos vas subiendo de nivel, ¿verdad? Ya vas a poder desarrollar poderes, o sea, fe que desata poderes sobrenaturales mayores. Número 2, la fe no es un kit de emergencia. Cuando a usted le diagnostican una enfermedad, cuando el enemigo ataca sus finanzas o cuando su hogar se tambalea, usted ya debería estar ejercitado para caminar en fe. Así cuando la crisis llega, lo encuentra preparado para enfrentarla. Debemos aprender a vivir por fe cada día y no usarla simplemente como un kit de emergencia, solo para salir del apuro. Quien no ejercita su fe no sabe usarla cuando viene una crisis. Si usted hasta ahora ha usado su fe como un kit para casos de emergencia, es hora de cambiar su mentalidad y hacer de la fe un estilo de vida. Hay personas que cuando se acerca los momentos inesperados, crisis, las cosas negativas, ahí decide activar su fe. Ahí decide de repente hacer una campaña, hacer una oración por la madrugada, ¿verdad? Hacer de repente ayuno, pero nosotros debemos ejercitar la fe. Cuando los apóstoles no pudieron expulsar el demonio que había en el joven lunático, ellos ya expulsaban varios demonios, pero cuando se encontraron con este joven lunático que desde su infancia estaba sufriendo la cautividad de Satanás, oró por él Simón Pedro, Andrés, Mateo, oró por él Juan, y para completarse oró por él Judas Iscariote, y no expulsaron ese demonio. Entonces se quedaron, ¿verdad?, incontentos. Yo no sé si te pasó ya algún momento, ¿verdad?, que te quedaste así insatisfecho de algo, queriendo entender por qué esto. Los apóstoles le preguntaron aparte a Jesús, ¿qué pasó acá, Jesús? No pudimos expulsar este demonio. Jesús le habló de rango de demonios, de tamaños, y le dijo de que con oración y ayuno diseñado claramente que la fe se aumenta, porque ellos pidieron, aumentanos nuestra fe. Y Jesús le habló, si tuviera como fe como un grano de mostaza, una semilla de mostaza, dirá a la montaña que se cambie de lugar. Luego le dice, hay demonios que tienen rango y que salen con oración y ayuno. Hermanos, hay creyentes que se quedaron estancados en la fe del tamaño de la semilla de mostaza. ¿Por qué Jesús habló de la semilla de mostaza? Porque esa semilla, su función que es ser plantado. Al ser plantado la semilla va a tener un proceso de crecimiento. Y esta semilla, ¿verdad?, va a resurgir del medio de la tierra y necesita cuidado, ¿verdad? Necesita ser regado, abonado, cuidado, siempre ser humedado la tierra. Y de eso estamos hablando. Nuestra fe necesita ser desarrollada día a día. ¿Cuánto dice amén? Y no tenemos que utilizar como un kit de emergencia, sino sea un estilo de vida. Número 3, la fe no es conocimiento. Cuando juzgamos las cosas solo por lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos naturales, estamos operando por conocimiento o por vista. Eso no es fe. O sea, la fe no es un conocimiento. La fe es mirar lo invisible. La fe es pisar en lo invisible. La fe es actuar y hacer aunque no conozca. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo, vas a salir de tu tierra, de tu parentela, y te irás a la tierra que te mostraré.
Abraham no sabía dónde era el destino. En su época no existía GPS, no existía, ¿verdad?, ubicaciones. Dios no le dijo dónde es, pero él salió con fe, creyendo que se va a ir a la dirección que Dios le mostrará. Eso es tener fe. Aunque vos no puedas ver la realidad, usted está creyendo. Fe es creer, es tener la certeza de lo que se espera. Aunque yo no vea, aunque vea imposible, difícil la situación, Dios me prometió. ¿Cuánto dice amén? Número 4, la fe no es esperanza. La esperanza no es igual a la fe. ¿Qué las diferencia? La esperanza no tiene sustancia. La fe es la sustancia concreta y real de la esperanza. Está en Hebreos 11:1. La esperanza es para el futuro, mas la fe es ahora. Repita conmigo esta palabra: la esperanza es para el futuro, pero la fe es ahora. Por eso la Biblia dice: el justo por la fe vive. Amén. Entonces, la esperanza viene de la palabra esperar. Estamos esperando, pero en estos tiempos esta revelación es para que vivamos el hoy. El hoy vivamos en fe. ¿Cuánto dice amén? Un creyente puede tener sueños y visiones de Dios, pero si no opera en fe, estos se reducen a planes e ideas que nunca se materializarán. Claro que podemos tener ideas, proyectos, metas, objetivos, visiones, pero necesitamos activar la fe real, o si no, ¿verdad?, lo que estamos proyectando se quedará como simple proyecto, ¿verdad?, que de repente no se cumplió. Por eso debemos movernos de la esperanza a la fe, porque la fe es una certeza que se va a completar. Número 5, la fe no es presunción. Presunción es sentir autosuficiencia para lograr algo. Puede ocurrir que como cristiano nos movamos en presunción y no en fe. Cuando digo presunción, me refiero a alguien que está creyendo por algo que excede su nivel de fe. Porque Dios no le manda a hacer algo que usted piensa que puede lograr en su propia fuerza. Veamos esto con una ilustración. Una persona quiere una casa que cuesta los $1,000 mensuales, pero tiene lujos y comodidades que ambiciona tener, pero solo gana $1,500. Y Dios no le dijo que alquilara la más cara. Sin embargo, dice: lo voy a hacer por fe. Eso es presunción. Y Dios no respalda ese tipo de acciones. Dios nos ha dado fe, pero también sentido común. ¿Cuánto dice amén? Hay algunas personas que usan la presunción o activa su fe equivocadamente, ¿verdad? Así como nos dio este ejemplo. Hay personas que utilizan su fe en varios tipos, y acá en el estudio estamos viendo sobre la finanza. O alquilata, oiga, o valea $2,000, pero va a ganar 1,500. Y está fuera la comida, las deudas, el cuidado de los hijos. Pero él dice: no, yo tengo fe. Entonces eso es una fe irresponsable. Eso es una fe de presunción. En muchas ocasiones hay personas que actúan, ¿verdad?, conforme a su voluntad, pensando, ¿verdad?, que está originando una fe real, pero es una fe irresponsable, es una fe boba. Pues cuando es una fe real y activada, es como Gedeón, ¿verdad? Dios le quería impregnar en su vida una fe real, porque la Biblia nos muestra que Dios mismo le habla a Gedeón. Él pide señales 3 veces y Dios empieza a actuar en su vida. Después de 32,000 soldados,
¿verdad? Le dejó a 1% de la cantidad. O mío, o sea, vive joven, en 22,000. Y después al último se quedó 300 soldados. 1% de los 32,000. Entonces, eso es una fe que Dios activa. Pero a veces leemos algún versículo y decimos, no, Golías Joab por la piedra de David, y empezamos a utilizar fe en lugares equivocados y muchas personas se frustran, muchas personas se decepcionan, muchas personas paran porque dicen, no, yo creí en Dios, alquiler, allí es terrible. Son ejemplos, ¿verdad? Continuamos. Eso es presunción. Nos quedamos acá en la ambición de 1500. Esto es presunción y Dios nos respalda ese tipo de acciones. Dios ha dado fe, pero también sentido común. Vivir por fe conlleva un riesgo, claro, pues creemos en algo que aún no vemos. Siempre que Dios nos habla, ya sea por medio de su palabra o nuestro interior por su espíritu, Él nos respaldará. Eso estaba diciendo. Hay que ser Dios hablando. Cuando nos arriesguemos a obedecerle por fe, más si Él no habló, sino que en nuestras fuerzas decidimos hacer algo ilógico, estamos actuando con presunción. Eso debemos entender. Si Dios habló, adelante. Pero si está actuando vos nomás, ¿verdad? Ahí está terrible la situación. Tenemos dos opciones: vivir por vista o vivir por fe. Vivir por vista es depender de nuestros 5 sentidos naturales. Vivir por fe es depender totalmente de Dios. Levantá su mano, repetí conmigo. Vivir por vista es depender de nosotros mismos. Vivir por fe es depender de Dios 100%. Por eso la Biblia dice que la fe es mirar lo invisible. Nuestro Dios es invisible. Si yo vivo por la fe de la vista, porque hay creyente que es así, ¿verdad? Vive por la fe de la vista. Esa es la fe de Tomé o de Tomás. Le vinieron y le dieron el aviso. Jesús, yo lo he visto que resucitó. No, dice, apoean a clavo parede. Apoean ahí ve costado. Y Jesús viene y le confronta a él. Tomás, vení para acá, te voy a dar, ¿verdad? El privilegio, ¿verdad? A tu isao y pisado pita. Entonces hay personas que no reciben la bendición de Dios porque ojecha cena y ve. Por ejemplo, esas personas, ¿verdad? Que todavía no entregó a Dios la área de su finanza. Todavía no está siendo un diezmista. Porque hoy esa cena, y si no está viendo todavía sus resultados. Él empieza a diezmar esta semana con enos. A ellos ya hacemos hoy allá de impresionantes plantaciones con frutos. Y esa no es una fe real, ¿verdad? Esa no es una fe verdadera. Es una fe, ¿verdad?, de presunción que está por la vista. Si yo no veo, entonces yo no lo creo. Y la fe real es creer que vas a ver. Vos estás siendo obediente, activando tu fe, y vos estás creyendo que vas a ver a corto, largo plazo lo que Dios te prometió. ¿Cuánto dice amén? Ahora, entramos en lo que es la fe. La fe es fundamental en el cristianismo. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que en Él existe, y que recompensa a los que lo buscan. ¿Cuánto dice amén? ¿Cuántos creen que Dios existe? Porque acá dice, si no tenemos fe, es imposible que agrademos a Dios. ¿Cuánto le quiere agradar a Dios? Entonces crea en grande. Si vos le querés agradar a Dios, cree en grande.
aunque se va de tus posibilidades. Por eso nuestras palabras deben ser grandes. El profeta Jeremías bien lo dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas pequeñitas. ¿O cómo fue? Cosas grandes. Cuando clamamos, cuando declaramos, cuando pidamos, sea grande, sea más de nuestras posibilidades, porque eso le agrada a Dios. Pues cuando vos activas tu fe conforme a tu condición nomás, de repente una persona que quiere hacer una casa, estoy pidiendo a Dios, viste que yo quiero hacer una casa 4x4, a Pepe Corellaro, ¿y qué pata más hoy? ¿Verdad? Está activando una fe por vista, creyendo en sus posibilidades. Pero una fe invisible, una fe real, ¿verdad? Está extrayendo el poder de Dios, está proyectando, ¿verdad? Más allá de sus posibilidades, más allá de lo que él puede conseguir. ¿Sabes qué? Estoy en estos tiempos proyectando ser un emprendedor y voy a abrir en mi casa y se conforma nomás con los chiquititos. Job dijo por la revelación: tu principio puede ser pequeño, pero tu posterior estado es grande. Usted debe mentalizar grande. Debe empezar como empieces. Hay mucha gente que no empieza también porque no quiere empezar chiquitito. Le da pena, le da vergüenza empezar chiquitito. Pero la Biblia nos da una fe, una promesa. La promesa de empezar. Y esa fe va evolucionando. Esa fe va, ¿verdad?, desarrollándose. Y la promesa es que será grande. Entonces esto funciona así. La fe real se acrecenta y dice que si no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios. Porque aquellos que se acercan a Él, a Dios, crea que Él existe. ¿Cuánto cree que Dios existe? ¿Cuánto cree de verdad que Dios hizo el cielo y la tierra? Entonces, ¿por qué a veces cuesta creer? Si sabemos que Dios existe, porque la Biblia dice, si nos acercamos a Él, debemos creer que Él existe, de que Él hizo el universo, de que Él cuida de todas las cosas. Entonces debemos creer. Esa es la certeza. No estamos hablando, ¿verdad?, de un Dios que es de fábula, de leyenda, de mito, cuento de hada, de la abuelita que nos comentó de repente que se le dijo algo. No, estamos hablando de un Dios que es vivo, que es real, que es verdadero. Y nosotros vamos, ¿verdad?, activando nuestra fe poco a poco. La fe es lo único que nos lleva a vivir una vida de total dependencia. ¿Cuántos saben que fuimos creados para depender de Dios? Esa es la idea original de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios ya le preparó un huerto de bendición. No le dijo a Adán, vas a estar sembrando, ¿verdad?, la fruta que vas a comer. No, Dios le dio todo, le preparó todo. Todas bendiciones. Eso significa dependencia total. Eso le dijo: en el día que vos me desobedezcas, ¿verdad? Y eso fue la maldición. Ahora sudarás para comer. ¿Cuánto ya leyó esa parte? Sudarás para comer. Antes él no sudaba, ya estaba todo ahí enfrente. Si quería naranja, agarraba nomás sin sudar. Si quería sandía, estaba ahí. Pero ahora si él quería, ¿verdad?, algo, él tenía que sudar, ir atrás, frustrarse, cansarse, agotarse, fatigarse. Hay mucha gente que vive de esa manera. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. La fe que la Biblia nos está hablando es una fe de dependencia. Y si activamos la fe dependiente de Dios, somos obedientes. Porque la Biblia dice, por la fe Abraham obedeció la voz de Dios. O sea, la fe siempre va a ir de mano dadas con Dios. Y si algo de la palabra vos no estás cumpliendo, vos tenés nomás fe. Ya creé a Dios, se bendecita, la hace sueño, pero vos no querés ser un diezmista, no estás siendo obediente totalmente. Entonces no estás cumpliendo todo, porque la fe es de mano dada con la obediencia. Cuando vos empezás a cumplir correctamente los requisitos del reino y activás, ¿verdad?, tu fe como debe ser, entonces ahí hay resultados. Por ejemplo, el hermano Robinson, que frecuenta el gimnasio,
¿verdad? Yo frecuentaba un poquito más anterior y yo que quería bajar, me daban la característica. Vas a comer 100 gramos de arroz, ¿verdad? 100 gramos también de pechuga de pollo. Nada de gordura, nada de gaseosa, nada de nada. Tenés que seguir ese requisito. Vete y ya allenda ya pues misa. Canguese ya ose profesor. Y ta irán guasa ose ya omi. Ahí mi tabese wina. Pero cuando vos seguís así como es, ¿verdad? Entonces va a haber resultado. ¿Por qué hay mucha gente que no está viendo resultado? ¿Verdad? Porque no está activando la fe real, la fe verdadera. Levanta su mano y profetiza conmigo. En estos tiempos, activo la fe verdadera, dependiente de Dios. Vamos a aplaudir un poco si podemos. Continuamos. La Biblia nos enseña que todo lo que no se hace con fe es pecado. Todo lo que no se hace con fe es pecado. Fe es creer con certeza, página 51, que recibiremos lo que esperamos. Es estar totalmente convencido que alcanzaremos lo que aún no vemos. En griego la palabra fe se traduce como pistis, que significa estar firmemente convencido o persuadido de la verdad en base a lo oído. Según esto, nuestro nivel de fe dependerá de lo que oigamos. Romanos 10:17. ¿Qué dice esa parte? La fe viene por el oír y el oír de la palabra. O sea, nuestra fe va sumándose por lo que nosotros escuchamos. Y cuando sale de tu boca una palabra, lo primero que escucha esa palabra, ¿quién es? Vos, tu oído. Cuando algo sale de tu palabra, ahí sucede dos cosas. Vos estás declarando algo y tu oído está recibiendo también. Si vos estás declarando algo negativo, ¿verdad? Tu oído está recibiendo ese algo negativo y tu fe va perdiendo punto. Cuando nosotros expresemos, ¿verdad?, las cosas negativas. Si alguien te pregunta, va este coina 2 semanas de Argentina y por ahí va a ver, impresionante. Pensamos ahí cualquier cosa ya ¿verdad? Tu boca está declarando y tu oído está recibiendo y tu fe está perdiendo punto. Pero a pesar, eso no es mentira, pastor, pero si no hoy ponen bajar la situación, se ya puta ahí, pastor. No. Es saber expresarse. En el nombre de Jesús, tiempo mejores viene. Creemos que cada vez más vamos creciendo, ¿verdad? Porque nadie te obligará, ¿verdad?, a que vos le dé detalle de tu vida, ¿verdad? Pero usted necesita usar la palabra correcta, la palabra de fe, y la fe, ¿verdad?, viene por el oír. Ahora, continuamos. Dicho otros términos, el nivel y tipo de fe que tengamos estará en relación directa con lo que escuchemos acerca de la palabra de Dios. Creer lo que Dios dice es la garantía o el título de propiedad de lo que esperamos. Así que cuando por fe declaramos algo, no debe haber duda alguna que llegará lo prometido. ¿Cómo se aumenta nuestra fe? Número 2, escuchando su palabra, estudiando su palabra, escudriñando su palabra, conociendo su palabra. ¿Dónde escuchamos su palabra? En la casa de Dios, en el templo. Por eso nosotros vivimos, ¿verdad?, viniendo en el templo. ¿Qué es la fe? Depender de Dios. ¿A qué Dios nos compara? ¿A un caballo, a un mono, a una cabra? ¿Cómo es? Una oveja. ¿Por qué oveja? Porque es el animal más dependiente. La oveja es un animal tan frágil que depende mucho de lo que le cuidan. Solito él no puede hacer nada, es muy frágil, es muy dependiente. Eso somos nosotros. Por eso nosotros siempre venimos al aprisco, al corral, para ser pastoreado, para ser cuidado, para ser alimentado y fortalecido en fe. Yo no sé si a usted le ha pasado ya
los problemas y las adversidades de la vida te golpeó tan fuerte que ese día estabas tan desanimado que viniste a la casa de Dios, escuchaste una palabra y te fuiste motivado. Eso es la palabra altiva fe. De repente tu mente ya te habló bastante, Satanás también te predicó, ¿verdad? Y hasta te hizo creer sus palabras. Que no vas a conseguir, no vas a lograr, de que pea a Moa. Pero cuando escuchaste un mensaje, ¿verdad? Se activó una mentalidad distinta. La palabra produciendo fe real en el corazón del oyente. ¿Cuánto dice amén? Acá lo que a mí me llama la atención, dice que la palabra, que creer que Dios dice es nuestra garantía. Usted sabía que nuestra garantía es la promesa de Dios. Levantad su mano y repetí conmigo: mi garantía es la promesa de Dios y yo sé que Dios no miente. ¿Verdad? Yo puedo de repente, Pastor Robert Fernández, prometerte algo pero no cumplirlo. Pero Dios, si promete, sí o sí, lo va a cumplir. Así de fácil. Y en muchas ocasiones nosotros limitamos la promesa de Dios. No, Dios se va a no cumplir. Me dicen, pero ese es rebelde hoy. Abraham recibió promesa y se equivocó. Se metió en adulterio con Agar y tuvieron hijos. Eso no era el propósito de Dios. Pero Sarai y Abraham activaron una fe a vista. ¿Qué significa fe a vista? No, Agar es más nueva, ella todavía está menstruando, ¿verdad? Ella sí puede embarazarse, yo no puedo más. Mi periodo paró hace mucho tiempo, ¿verdad? Y Dios quería obrar en Abraham y Sara. Y ellos actuaron en vista. Y aunque ellos se equivocaron, Dios cumplió con ellos. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando Dios habla, Él va a cumplir independientemente si vos estás siendo obediente o no. Él cumple. Pero no te estoy motivando para que seas desobediente y rebelde. Te estoy diciendo que nuestra única, ¿verdad?, alternativa es creer en la promesa de Dios. Esa es nuestra fuerza. No estoy viendo todavía, pero Dios prometió. No estoy viendo a mi familia salva, pero Dios prometió. Estoy queriendo alcanzar una meta, todavía no estoy viendo, pero Dios prometió. Esa es una fe real, una fe persistente. ¿Cuánto dice amén? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Examinemos este versículo. La fe es presente. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe. No será pues la fe. Por eso le estaba diciendo, la fe es el presente. Está en tiempo presente. Esto quiere decir que aunque no veamos las cosas físicamente, la fe es hoy, no mañana. ¿Cuánto dice amén? El segundo, la fe es certeza. La palabra certeza viene de la misma raíz que la palabra sustancia. Significa algo que es concreto. La sustancia es la palabra de Dios, tangible, concreta y real. ¿Cuánto dice amén? Ilustración. Cuando vamos a confeccionar un vestido, necesitamos la tela. De lo contrario, de nada sirve que tengamos el patrón y un buen diseño. La tela es la sustancia. De la misma manera, nuestra fe da sustancia a lo que estamos creyendo. ¿Verdad? Un ejemplo. Cocina sea Rocarretero, Anán de Arroy. ¿Verdad? Impresionante. Eso sí le de la yapota. Entonces, la fe es aquello que completa, es traer a existencia. Cuando vos orás en estos tiempos, necesitas declarar diciendo, yo traigo a existencia ahora, en el nombre de Jesús, lo que no es. Cuando uno está enfermo, declara por fe, yo traigo mi milagro, mi sanidad a existencia. Eso es creer. Creer que vas a ser sanado, de que esa enfermedad sale. ¿Cuánto dice amén? La fe
no percibe a través de los sentidos. Eso es conocimiento. Las expresiones, la certeza o la convicción de lo que no se ve, nos dicen que las cosas están allí, pero no las hemos visto con los ojos naturales. La fe se basa en las verdades y realidades invisibles, eternas, reveladas en la palabra de Dios. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La fe, creer primero y después ver. No al revés. Hay un conflicto entre lo que perciben nuestros sentidos y la revelación de la palabra de Dios. Si usted está enfermo, puede ver y sentir o sentir en su cuerpo las evidencias de las enfermedades. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. Por consiguiente, usted debe decidir y escoger a quién creer: a sus síntomas, al doctor o la palabra de Dios. ¿Qué vamos a creer? ¿La estadística del hombre? ¿La estadística del gobierno? ¿La estadística del mundo? ¿O creer la palabra de Dios? Porque Jesús le dijo en 2 ocasiones, le dijo a Marta, ¿verdad? Me voy a ir y le voy a resucitar a tu hermano, en otra palabra, ¿verdad? Y ahora le manda: quiten la piedra. Ella se opone y dice: no, 4 días ya murió, ya tiene un mal olor. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces el poder de Dios se manifiesta en las imposibilidades nuestras, porque en la mentalidad humana es imposible que Lázaro, muerto 4 días, resucite. Entonces la fe dependiente es creer en lo imposible. ¿Usted sabía que hay cosas que nosotros podemos hacer? Tener fe dependiente no es ser irresponsable también. Por cualquier cosita, ya paite oingo en la mano de Dios. No. Hay cosas que nosotros vamos a hacer. ¿Alguien se recuerda de Josué? Activó una fe y le dijo a Dios: Dios, para el sol y la luna en un lugar que yo voy a continuar con mi batalla. Voy a tener que vencer esta batalla. Activó su fe para que se pare el sol y la luna. Entonces hay cosas que nosotros vamos a hacer. Hay, por ejemplo, gente que está en deuda, ¿verdad? Y tiene que cubrir allá y a de veo con semanas, pero ale como feñan de yarare o uta hina pejando cuey. ¿Oye? No está accionando, no está haciendo nada para que ese dinero entre. Llevo terere hija de las 11 de la mañana, bebe y por entonces no va a venir nada. Entonces la fe es con acción. ¿Cuánto dice amén? Seguimos. La fe es convicción o evidencia. Si tenemos la convicción de algo, pero no tenemos ese algo o la vista física, no quiere decir que no exista o no sea una verdad. Por ejemplo, si sus hijos están en la escuela, usted tiene la convicción que tiene hijos, aunque en ese momento no los pueda ver, ni oír, ni tocar. Así es la fe. En lo sobrenatural, aunque no contemos con una evidencia física, tenemos la evidencia, la plena convicción que existe en el mundo espiritual. ¿Cuál es nuestra evidencia? Como dije, las promesas infalibles de Dios. ¿Cuánto dice amén? En una cierta ocasión, yo siempre cuento, ¿verdad? En una ciudad de Brasil, ya no llovía 5 años, el pastor hizo una convocatoria. Y este día hoy venda y ella podemos y culto. Vamos a hacer oración pidiendo a Dios que llueva. Hace mucho tiempo que no llueve. Culto ya no, oración sí. Y al otro día, una hermanita anciana ya vino con una sombrilla bajo su mano. Al otro día ya vino con una sombrilla bajo su brazo. 5 años mandó que veina. Pero ella, ¿verdad?, agarró eso como real, como verdadero. Eso es accionar en fe. Eso es creer en lo invisible. ¿Cuánto dice amén? Como un hermano también que recibió una profecía: vas a tener auto.
Imposible es. ¿Verdad? Pero no le paraba lluvia, frío, no le paraba nada. Él venía, Dios le dijo, te voy a dar. Al otro día ella una pecallero maneja y llegó invisiblemente. Y llegó un hermano, ¿verdad? En esa iglesia donde él congrega y le dice, Dios me manda acá. Y le regalaron un auto 0 kilómetros. Esa es una historia que escuché en la boca de un pastor. Entonces, hermanos, así actúa Dios. ¿Cuánto dice amén? Todos los creyentes tienen fe. Sí. Digo pues por la gracia que me daba, que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Levanta su mano y decir conmigo, yo tengo una medida de fe. Ahora te pregunto, ¿cómo está tu medida? Está, ¿verdad?, a tu responsabilidad que crezca. La Escritura dice que Dios ha dado a cada creyente una medida de fe. Algunas personas piden que el Señor les dé fe, pero la realidad es que ya tienen fe, solo que no la han desarrollado. Como dijimos antes, la fe es un músculo espiritual que hay que ejercitarlo día a día, como cualquier otro músculo. Su desarrollo dependerá del entrenamiento al que lo sometamos. Entonces necesitamos ir ejercitando esa fe. Cuanto más ejercitas, eso es importantísimo. ¿Cuánto dice amén? ¿Cómo se desarrolla y se desata esa medida de fe? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Número 1, la fe se desarrolla escuchando la palabra de Dios continuamente. Debemos estudiar la palabra, oírla, meditarla y lo principal, vivirla. Aunque toma tiempo, nuestra fe crecerá. Repetí conmigo, nuestra fe crecerá. Número 2, la fe se desata a través del poder de nuestra confesión, acompañada con acciones correspondientes. Debemos entender que toda palabra que decimos tiene poder. En la Escritura vemos que cada vez que Dios crea algo, primero lo habla. Vea, por ejemplo, Génesis. De la misma forma, Jesús nos enseña que la confesión de nuestra boca tiene poder. Hay personas que hablan de forma tan negativa que la confesión de su boca anula. ¿Cuánto dice amén? De esto estuvimos hablando al principio. Cualquier cosa en la que estén creyendo, como resultado, viven en derrota y miseria, simplemente recogen los dichos de su boca. La ñandella era, upea ñandella recoger. Pero si hablamos en grande, recibiremos en grande. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Lo que sale de nuestra boca, eso va a cumplirse. Nunca debemos perder la fe en los mínimos detalles. Porque si miramos la vida de David, hermano Pablo, Goliat estaba enfrente, enorme gigante, casi 3 metros. Y él solamente tenía una honda en su mano y 5 piedras. Y le dijo a Goliat, la ande heredando y como hay, sé este día, lo ayuda otra. Pero ¿cómo? Si él tenía una honda y nunca va a cortar la cabeza de alguien con una honda. Es que él ya estaba mirando lo invisible. Él ya estaba proyectando algo sobrenatural, algo que se iba más allá de sus posibilidades. Y la Biblia nos enseña que él agarra la propia espada de Goliat y lo quita la cabeza. Entonces todo lo que nosotros declaramos, eso existe. Y nunca debemos perder la fe en los detalles. Usted que es emprendedor, necesitan de la gente en detallar. Pero cuando usted te va en tu local de trabajo, levantar tu mano y decir, Dios, estoy acá. Y activa una fe real, una fe verdadera. Profetizo muchos clientes, profetizo muchas ventas, profetizo que hoy va a ser diferente, profetizo que va a ser totalmente distinto al día de ayer. Entonces lo que vos estás diciendo, eso se va a cumplir. ¿Cuánto dice amén? Nos quedamos, amén, que es la confesión. Confesión es la palabra griega
homologeo, homo, lo mismo, logeo, decir. Como vemos, confesar es decir lo mismo que Dios dice. Por ejemplo, ¿qué dice Dios acerca de la sanidad del cuerpo? Él dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. De manera que confesar algo diferente, como estoy enfermo, estoy deprimido, me duele todo el cuerpo, o adjudicarse cosas malas, como por ejemplo mi artritis, mi migraña o mi diabetes, es confesar algo diferente a lo que Dios dice. Lamentablemente, eso negativo es lo que usted va a cosechar. Hay personas que se adueñan de la enfermedad. No es tu enfermedad, Jesús ya lo llevó. En la cruz del Calvario lo llevó. Mi presión, ¿verdad? Mi enfermedad, viste que ese tiene lo mi mamá, ¿verdad? Y tiene mi papá también, y ¿sabe qué? Yo tengo, ese es mi enfermedad. Dios no quiere que hablemos así. Dios quiere que declaremos por fe su palabra. Que digamos, no, en la cruz del Calvario Él ya llevó esto. Yo creo que llevó esto. ¿Cuánto dice amén? ¿Quién es el sumo sacerdote de nuestra confesión? Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La palabra profesión es sinónimo de confesión. Jesús ministra y confirma ante el Padre lo que nosotros confesamos con nuestra boca, pero no lo hace si confesamos algo contrario a la palabra, ni tampoco si nos quedamos callados. Si usted confiesa la palabra diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy sano por la llaga de Jesús, o soy un hijo o hija de Dios, es la confesión que Jesús ministrará al Padre. O sea, por eso necesitamos conocer la palabra para siempre vivir declarando. ¿Estás necesitando algo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estás en problemas, desata una palabra profética en todo momento. Eso es lo que Dios espera de nosotros, una confesión verdadera. Si no le gusta el rumbo que lleva su vida, cambie su confesión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En el original griego, la palabra retener es kateo, que significa mantenerse en curso o seguir firme hacia adelante. En la antigüedad ese término se usaba para indicar que un barco estaba en curso en la dirección deseada. 53. Cuando confesamos lo opuesto a la palabra, nos salimos del curso de nuestra vida. Por eso evite palabras que traigan a su vida miseria, muerte y enfermedad. ¿Cuánto dice amén? Hablar positivamente no es ser orgullosa, es activar fe. Porque algunos también, ¿verdad? Oñeme humilde sea, oye, y te amo y te, ¿verdad? Y ponen, va, vejina, pero vejina. Entonces está profetizando por su vida algo negativo. Está profetizando algo terrible. Bueno, continuemos. Nuestra fe debe ir acompañada de acciones. Pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No importa el tiempo de sufrimiento, no importa el tiempo por el cual está buscando algo. Esta mujer dijo a sí misma: me voy a ir y voy a tocar y seré sana. Eso es declaración. ¿Cuánto dice amén? Entonces vos tenés que declarar. Me acuerdo allá en mis principios, como 8 años, 9 años atrás, me subí con un hermano en la montaña, ¿verdad? Allá por 2014, y le dije al hermano, nos quedamos allá sin comer nada 5 días, solamente llevamos 2 litros de agua cada uno. Yo ya estaba acostumbrándome en el ayuno, y el agua que llevamos era solamente para lavar la cara y cepillar.
El hermano que se fue conmigo primera vez hizo un ayuno así. El primer día, el segundo día, vamos a ir a ahí. Entonces era terrible la situación. Yo bajé y me había otro día. Y yo le dije a él, cuando bajamos allá abajo, la señora dueña del restaurante va a ofrecernos algo para comer y va a querer darnos una Coca-Cola chiquitita a cada uno, pero ya esta se me entra más breve tú ya. Y cuando bajamos, ¿verdad? En esa época no teníamos vehículos, nos íbamos en la terminal y nos íbamos en colectivo y bajábamos, y para venir era esperar otro colectivo que no sabíamos qué hora iba a pasar por allá. Así era la situación, pero había una fe tan fuerte en nosotros. Bajamos en el restaurante y luego la señora ahí, se me envió una perambos a seipigo. Allá o preparado, ahora ya 2 Coca-Cola y mi cia, eso es, en semana tú ya, impresionante, año mundial hace socio. Eso es determinar algo, creer que así va a ser. O carujan antes de más fe ahí, impresionante. Bueno, ¿cómo fue que esta mujer desató su fe y recibió su milagro? 1, creyó en su corazón y actuó. Vino por detrás de entre la multitud. Entonces, ella creyó y accionó. Eso es muy interesante. Número 2, hizo una confesión positiva. Si tocare tan solamente su manto, seré sana. Ella confesó algo positivo. 3, recibió el milagro. Enseguida la fuente de su sangre se secó. Ella recibió. 4, contó el milagro, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. No solamente debemos confesar el milagro antes, sino también después que ocurra. La confesión es la expresión natural de la fe que habita en nuestro corazón. Cuando recibimos un milagro de parte de Dios, ñandella yurea la oportunidad. Pastor, esta semana yo recibí algo de parte de Dios. Pastor, este mes yo hice una campaña y recibí. Porque cuando Jesús sintió que el poder salió de él, él preguntó, ¿quién recibió acá un milagro? Yo sentí un poder. Entonces, nuestro testimonio no podemos guardar. Tenemos que contar la gloria de Dios. Hay personas que en un culto se sana, a ellos operamos y libertad, pero jonte más pesos pasan de un año. Nunca nos hemos hoy. Nosotros debemos contar nuestras experiencias. Le va a activar a otra gente. Si recibimos algo, no importa el tamaño de tu milagro, ¿verdad? Debemos contarlo. Eso es glorificarle a Dios. ¿Cuánto dice amén? La fe nos lleva a creer que todo es posible. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Es tan impresionante que estas palabras a mí me gustan bastante, porque para 2 tipos de personas no existe imposible. Número 1, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y para el que cree no hay nada imposible. Ni para Dios, ni para el que cree. Acá está en la Biblia. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, al que tiene fe real, no hay imposible en su vida. Mientras y cuando su fe está utilizando en algo bueno, agradable, perfecta, bajo la voluntad de Dios. ¿Cuánto dice amén? La palabra creer significa en griego abrazar algo y comprometerse. No es solo tener conocimiento, es abrazar una promesa y comprometerse a actuar conforme a esa verdad. La fe sin obra es muerta. Estamos terminando. Parece que este capítulo tiene más hoja, ¿verdad? Pero habla de la fe, algo que necesitamos urgente, más y más, utilizarlo. La fe sin obra es muerta. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. En Santiago 2:15-16 encontramos 5 ejemplos que nos afirman que la fe sin obra es muerta y por consiguiente inefectiva. La letra A, la necesidad de un verdadero hermano. Si usted ve a alguien con necesidad y no le ayuda, sus obras no están mostrando su fe. Tenemos que actuar. ¿Cuánto dice amén? Vemos a alguien que está pasando un mal momento
aunque sea un poquito de ayuda, ¿verdad? Eso es accionar en fe. Ya esa eso y allá eso de Dios te bendiga nomás, es una fe muerta. Ve, los demonios también creen. Si no actuamos en lo que creemos y confesamos, la Biblia dice que no estamos haciendo más de lo que hacen los demonios. Ellos conocen la palabra y creen, pero obviamente no actúan de acuerdo a ella ni la obedecen. Los demonios son desobedientes. La Biblia dice que ellos creen y tiemblan. Amén. Entonces nosotros debemos, como dije al principio, creer y obedecer a Dios. C. Abraham fue justificado por su fe y sus obras. Si Abraham no hubiese actuado de acuerdo a lo que creía al ofrecer a Isaac, no hubiese recibido la promesa. Él tuvo que creer y actuar aun cuando no entendía ni tenía aún la promesa visible en sus manos. Terrible es lo que Dios le pidió a Abraham. Yo quiero que mates a tu hijo. Él prefirió obedecer la voz de Dios. D. Rahab la ramera recibió a los mensajeros. Esta mujer también actuó según lo que creía, dando instrucciones a los mensajeros para salvarle la vida. Ella creyó en la promesa de Dios para ella y su familia y actuó en fe, aún arriesgando su propia vida. Y Dios fue fiel en guardarla y bendecirla. Rahab era una prostituta que escuchó del Dios de Israel y dijo: no, yo voy a cambiar de equipo. Tuve mucho tiempo de vida fracasada. Voy a creer que voy a empezar una nueva temporada. El cuerpo sin espíritu está muerto. Cada acto del cuerpo refleja la expresión del espíritu en él. Lo que usted dice y hace refleja lo que usted cree. La fe es ineficaz a menos que usted haga algo. ¿Cuánto dice amén? Antes de ver su milagro, empieza a darle gracias a Dios y actúe como si ya lo tuviera. Cuando estás pidiendo a Dios algo, ¿verdad? Empezá ya a agradecer a Dios como si fuera que ya lo recibiste. La fe en Dios es una creencia incuestionable, es tener confianza absoluta en su promesa, es creerla, confesarla y actuar conforme a ellas, dándole gracias a Dios de antemano, tal como si ya lo hubiera viendo con sus ojos naturales. Esa es la fe de Cristo. ¿Cuánto dice amén? Póngase de pie. Gloria a Dios. Tremendo es sobre la fe. Impresionante. ¿Cuántos de ustedes aprendió algo nuevo hoy? Algo de repente que vos, ¿verdad? Hoy entendiste bien. ¿Qué es lo que no es la fe? Porque algunos utilizan la fe como un amuleto. No, la fe debe ser un estilo de vida cada día, ¿verdad? Debemos nosotros creer, ¿verdad? Siempre escuchar la voz de Dios para accionar, no una fe ingenua, actuar por mi impulso, allende fete y exagerado lleguemos ahí. Debe ser una fe responsable, una fe inteligente y ejercitar la fe. ¿Cómo se ejercita la fe? Por medio de oír, ¿verdad? Tu propia palabra, oír la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, examinar la palabra de Dios. Entonces, la Biblia en sí es lo que trae musculación. ¿Cuántos se van a quedar pesocas espirituales? Que te invito y lo crea. Musculosos espirituales y musculosas espirituales. Viene por medio de lo que vos decís. Amén. Cuanto más profetizas en grande, tu oído está escuchando y tu fe está ganando puntos. Cuanto más venir a la casa y escuchar la palabra de Dios, está ganando puntos. Amén. Levanta su mano en este momento y pidamos perdón a Dios por muchas veces, para no agradarle a Él por nuestra poca fe. Ni de fe y ni de decepción, ni de yárabe. Decirle a Dios que en estos tiempos tu lenguaje, tu vocabulario va a ser totalmente diferente. Empezarás a luchar por lo que usted quiere ver de parte de Dios. Declarar por tu boca, creer, esperar, ¿verdad? Tu única alternativa es creer en las promesas de Dios. Creer en la Escritura es lo que te da la certeza. La Escritura es lo que te da la certeza. Padre, en este momento te agradezco por cada uno de estos hermanos que estamos, Señor, desarrollando, están estudiando sobre la fe en Cristo. Perdónanos, Señor, por muchas ocasiones no utilizar la fe verdadera,
sino que en estos tiempos podamos, Padre, ejercitar nuestra fe, que nuestra fe sea un estilo de vida. Tu palabra dice, el justo por fe vive. Que en estos tiempos, cada día, el estilo de vida sea fe. Y podamos tener la certeza, podamos ser, Padre, desarrollados en fe, por medio de lo que nuestra boca mismo dice y lo que dice también tu palabra. Estar en tu casa aprendiendo, desarrollándonos en el nombre de Jesucristo. Que así sea. Amén y amén. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? César Vargas, César, si me podés apagar un poco ahí. Hermanos, quiero escoger 3 personas que van a hablar de esto. Un ratito quiero escoger. Mañana de roga.